Yo creo que el problema fundamental es de las relaciones, es pues querer tenerla, ¿no? O sea, querer apreciar, pensar que conocer al otro pues me puede ser agradable o me puede ser útil. Y en ese sentido es que lo traduzco así, ¿no? De que hay que tener ganas de lo mismo que para aprender un idioma. Yo creo que cuando uno camina con la gente, o sea, en la medida en que la investigación no siempre es un proyecto, sino que viene de un proceso de acompañar, pues la gente es muy consciente de que hay contradicciones y que hay problemas, y muchas veces es el tema mismo de la conversa, o pues si uno le quiere meter ya el calificativo de investigación. Entonces, en ese sentido, yo pienso que sí, es muy importante, y que, digamos, el no ser de la comunidad, pues a veces te da cierta libertad que dentro de la misma comunidad puede que no exista. Yo creo que eso es como un poco, yo no sé si decir la actitud o si decir el acumulado de la escucha o de la observación o de lo que, como lo quieran llamar, de que realmente lo que uno, o sea, el tipo de investigación que uno hace, que no es, bueno, a ver cómo corrijo una máquina, pues, es precisamente para salir de las convenciones y de los clichés, pues, sobre lo que se supone que se está investigando. Precisamente el interés de hacer una investigación, pues, o acumular investigaciones y confrontar con las de los demás también, es poder descubrir cosas que no están dadas, por un lado, pues, para, digamos, percibir la novedad. Bueno, primero yo te corregiría la pregunta, o sea, yo no creo que no puede haber, o sea, no meto recuperación de historia propia solo a escala de una comunidad. Yo creo que hay un problema fundamental, que es qué memoria común estamos construyendo o estamos reconstruyendo. Porque uno de los problemas del colonialismo es que te borra la memoria. Pero yo creo que en este momento, después de las etapas de afirmación que afirman más la diversidad que lo común, pues el reto actual, o sea, el reto de las próximas generaciones es construir lo común de otra manera, y no necesariamente ni nacionalista, ni racista,